Jueves 1 de agosto de 2013. Asunto: AGU. Se abre un corchete. UAA. Se cierra un corchete. GC. Data. 7 en el ciclo alternativo, 3 en el ciclo biológico. 4 horas 12 minutos. Husserl no dijo que los números fueran ideas innatas. Dijo que los números, las figuras y las especies son objetos ideales. Por ejemplo, como Julián Marías lo explica, el número 7 no queda afectado, no envejece, tiene simplemente un valor permanente y no cambia nunca ni queda afectado por ninguna circunstancia particular. Lo fundamental es la irrealidad de los objetos ideales. Pero Julián Marías, en conferencia, es capaz de explicar como nadie al que yo haya conocido el método fenomenológico. Si yo no afirmo, si yo no niego, si no dudo, si me abstengo de toda toma de posición, entonces no me puedo equivocar. Por tanto, es, dice, un método puramente descriptivo, que es lo que caracteriza a la fenomenología como método. Y cuando nosotros efectuamos un acto de abstención, un acto de eliminación de toda tesis, de toda posición, el sujeto, el acto, el contenido del acto y el objeto, todos ellos sucumben a la epogé. Entonces se van a unir todas las notas entre sí por fundición. Yo voy a decir aquí también síntesis entre corchete. Y por tanto, al descubrir una, descubre las demás. Pero la fenomenología husserliana que Marías descubre no es un método descriptivo de la realidad, sino de las vivencias de la conciencia pura. Y después se buscará otra reducción que él denominará eidética. Ese error mío de ayer, la afirmación, y yo lo puedo subsanar hoy porque prácticamente me di cuenta al instante. Pero hay errores cometidos, o que yo creo que son errores en este momento, pero hay errores cometidos, o que yo creo que son errores en este momento, con los que me despierto en la conciencia tras una noche como la de ayer. Lo primero que acude, antes que ningún otro pensamiento, ¿de qué ejercicio consciente mío podemos concluir que procede eso? A priori de ninguno, porque lo garantizo yo. Pero yo no soy de fiar completamente, y ya que también sé que a veces he olvidado operaciones y he tendido a considerar que la causa de algo, lo que fuera que me llamase la atención, se encontraba en el objeto y no en el olvido de alguna de esas operaciones que realizamos constantemente. En este caso, yo, dentro de algunas horas, repaso los contenidos primero de lo que dije que la ciencia actual no podía reproducir como la vida. Y como ya he dudado, ahí no tengo ningún otro remedio que cerciorarme, ya que es posible volver a la conferencia de Javier Novo, y confirmar dónde fue que me equivoqué al reproducir el contenido de la aprehensión. Pero esto de despertar e inmediatamente saber que no fui yo quien tomó la decisión, me conduce a la tesis del binomio de la vida, como director principal de todos los actos y todas las decisiones. No soy yo quien hace latir mi corazón, como era consciente Merleau-Ponty, y no soy yo quien se equivoca siempre o no se equivoca, porque yo supone un saber de mí. ¿Quién llama cuando me preguntan? Yo, y a continuación puedo decir mi nombre. Pero ¿te imaginas qué complicación
Si cuando yo dije mi nombre, el que elegí para llamarme, y como en esa explicación del Viernes Santo especulativo, el objeto nace como ser del yo, siendo esta la primera fuerza creadora que ejerce el espíritu. Incluso las personas que no me conocen realmente tienen problemas para aceptar que yo soy quien les digo que soy. Y pienso en que entre todos le cambiemos el nombre a la forma de regirnos como ciudadanos. Ortega y Gasset no quiere llamar fundición a lo que Husserl se refiere, porque él elige hablar de complicación y de implicación. Piensa esto para comprenderlo. El color está unido a la extensión. Un color siempre está en una extensión, pero evidentemente no están unidos por implicación, sino por complicación. El color no puede existir más que en su extensión, pero la extensión complica el color. Pero Ortega claramente olvida las opsinas, algo que pienso que Locke no hace, y aunque las desconoce, las supone. Y hace derivar de la experiencia todo conocimiento, o bien de manera inmediata, mediante ideas simples, como afirma el materialismo filosófico, o bien por asociación de ideas complejas. Pero ellos dicen que lo que Locke hace es sistematizar las corrientes empiristas y nominalistas que se muestran en desacuerdo con quienes sostienen que existen los universales o las entidades abstractas, como esa de los números. Lo que existen son los particulares, que se han desarrollado al final de la Edad Media y durante el Renacimiento, y en dialéctica permanente con el racionalismo continental. Y lo cierto es que el análisis de Quintín Racionero así se construye y nos explica que tanto Locke como Descartes han incorporado el mismo punto de vista subjetivo y que han ejercido los dos el giro hacia la teoría del conocimiento, ocupando el espacio de la doctrina del ser, con lo que la convergencia se centrará en que el derecho debe ser racional y que esa es la manera de definir al derecho natural. Que supongo que ahora se entiende perfectamente la deriva de la profesora Uribe cuando nos impulsa a contemplar el jus naturalismo como dignidad humana. Y se propone a René Descartes como el padre de la modernidad, cuando yo ya expresé mi deseo de no mistificar los conceptos, pero también a John Locke como el pensador que ha hecho la exploración de ese territorio de la modernidad. Otra cosa que quiero conservar de Julián Marías, porque a pesar de que su explicación de la fenomenología husserliana me ha encantado, él es un filósofo que cree en la resurrección de la carne, y eso, por certeza personal, para mí, lo anula como criterio. Voy a volver a decirlo. Otra cosa que quiero conservar de Julián Marías, porque a pesar de que su explicación de la fenomenología husserliana me ha encantado, él es un filósofo que cree en la resurrección de la carne, y eso, por certeza personal, para mí, lo anula como criterio. Es que la razón, como aprendió de Ortega, es narrativa, y él cree que un libro de filosofía tiene que leerse como una novela, íntegramente y relativamente deprisa. Yo ayer finalizaba el segundo cuento de El espejo en el espejo de Michael Ende, que en este caso, el de este libro, inicio con el anterior fundiendo el final con el principio. A que mira una cosa que se me ocurrió en el baño antes. Pregúntate con qué objeto. No es lo mismo que el que te preguntes con qué fin. Pregúntate con qué objeto. No es lo mismo que el que te preguntes con qué fin. Pero en este cuento yo pensaba que iba a encontrarme con la historia de Ícaro, porque había leído que había un padre y un hijo disfrazado de pájaro,
muy laboriosamente soñado y una ciudad laberinto, que no estaba prohibido en absoluto abandonarla, ya que quien lo lograba era contemplado como un héroe, pero eso solo les estaba reservado a los dichosos. Y las leyes a las que estaban sometidos todos los habitantes eran paradójicas pero inmutables. Y una de las más importantes decía: solo quien abandona el laberinto puede ser dichoso, pero solo quien es dichoso puede escapar de él. Los dichosos, que según el autor eran los más raros seres en los milenios. El caso es que este joven, con sus músculos de alas aladas, lo era, y mucho, porque presentía que podría reunirse con la mujer que lo hacía tan dichoso como era, y solo eso le estaba prohibido ese día. No entrar a sus dominios, donde ella se albergaba, pero que le era incondicional, que era el día de la prueba, y envuelto únicamente por una red de pescador. Lo que sucedió fue que paseó por la ciudad, y cuando su red se enredó con la muleta de un mendigo, aceptó cargar sobre sí esa desdicha que el mendigo le suplicaba, y luego la de aquella mujer, porque la mujer había visto su gesto y él tenía tanta piedad que cuando llegó al lugar de la cita con su destino, había cedido a demasiadas peticiones como esas, sin sentido, porque nadie puede cargar realmente con la desdicha de otro, solo como un peso, que fue incapaz de volar para liberarse, y solo miró como otros lo hacían, para descubrir en ese momento que la difícil prueba de la que le habían hablado, la del autoconocimiento, la que había que adivinar precisamente, en esa había fracasado, porque nunca se había sospechado a sí mismo desobedeciendo. Te deseo un buen día, querido profesor, pero no te cuento lo que sucedió con la mujer que le esperaba. Solo sabemos que se fue en un coche y se perdió en la oscuridad de aquel día. Te digo a cambio lo importante. En ese aspecto él estaba tranquilo. En el fondo, nunca había entendido bien todas aquellas historias en las que un mandamiento semejante hacía que alguien se sintiese precisamente impulsado a vulnerarlo. Jueves 1 de agosto de 2013. Asunto: 4 horas 12 minutos. Husserl no dijo que los números fueran ideas innatas. Dijo que los números, las figuras y las especies son objetos ideales. Por ejemplo, como Julián Marías lo explica, el número 7 no queda afectado, no envejece, tiene simplemente un valor permanente y no cambia nunca ni queda afectado por ninguna circunstancia. AGU, se abre un corchete. UAA, se cierra un corchete. GC, data. 7 en el ciclo alternativo, 3 en el ciclo biológico. Constancia particular. Lo fundamental es la irrealidad de los objetos ideales. Pero Julián Marías, en conferencia, es capaz de explicar como nadie al que yo haya conocido el método fenomenológico